Amigos de Sintoniática Digital, ¿cómo se encuentran? Cuautitlán Izcalli cumple 48 años de vida. A lo largo de ese tiempo, pues hemos aprendido muchas cosas, seguramente faltan muchas cosas por hacer, pero muy pocos conocemos los orígenes, sobre todo aquellas generaciones jóvenes que no saben de los orígenes de Cuautitlán Izcalli. Y para nosotros es muy importante y le agradecemos que esté con nosotros el día de hoy una de las figuras emblemáticas de Cuautitlán Izcalli, seguramente controvertido por los comentarios que muchas veces hace, polémico porque Axel García Aguilera ha estado presente en muchas pláticas de café, en muchas pláticas políticas, en muchas pláticas de carácter social, y él fue presidente municipal de Cuautitlán Izcalli. Doctor, le agradecemos mucho esta entrevista. ¿Cómo está usted? Y no lo volveré a hacer, ¿eh? No lo volverá a hacer. ¿No va a volver a ser qué? ¿Presidente municipal? No, presidente municipal no. Ah, yo pensé que ya no volvería a dar una entrevista. Entrevista sí, ¿verdad? Bueno, doctor, usted tiene el conocimiento de cómo fue que surgió este municipio, cómo fue creada esta ciudad modelo, y nos gustaría que el día de hoy nos comentara acerca de los orígenes de Cuautitlán Izcalli, si fuera tan amable. Mira, el origen de Cuautitlán Izcalli no está en Cuautitlán Izcalli, está en otras partes, incluso en mi tierra, ¿sí? Nosotros somos de Cosamaloapan y Tlacotalpan, todas esas zonas. Y desde chico el fenómeno de la migración me llamaba mucho la atención, aparte de que leía yo mucho los cuentos de Dickens, si tú te acuerdas, ¿sí? de la migración a Londres, a París, en fin, cuando los señores feudales sacaron a todos los labriegos de sus tierras porque los convirtieron en áreas de pastoreo para el borrego. Era más negocio la lana que tener ahí semillas en los terrenos. Entonces toda esa gente buscando la vida se fue asentando en derredor de Londres, de París, de Alemania, de Holanda, ¿verdad? Y ahí se generó todas las ciudades perdidas, de las cuales Dickens habla, pero seguido con historias hasta, bueno, la historia hasta del Manco de París, ¿no? Entonces, desde entonces, mi tierra, Tlacotalpan, había un pueblito adelante que eran los Aguilera, que era parte de mi familia. Y subía el Papalapan y ¡chin!, desaparecía el pueblo. Y desaparecía el pueblo y se inundaba todo, y etcétera, etcétera. Entonces, se ahogó un compañerito mío de la primaria y eso me dolió mucho. Y me puse a medio investigar el por qué. Bueno, el por qué, después reconstruir el pueblo en el mismo pinche lugar, ¿sí? Pero lo curioso del asunto es que los iniciales propietarios se iban para arribita, para el cerrito, pero llegaban otras gentes, migrantes, porque había mucha pesca, porque había mucho trabajo, porque había ranchos que ocupábamos mucha peonada. Y entonces entendí que la gente se movía de sus pueblos no por gusto, sino por necesidad. Dado eso, y una historia de liderazgo, me empecé a ser líder, ¿sí? Líder, desde los 11 años creé mi primera granja para enseñarles a los ejidatarios cómo cultivar verduras. En Veracruz no se cultivan verduras. Entonces, ¿cómo se hicieran huertos familiares? Y la segunda, pues fue el gran evento para la expropiación, empujamos la expropiación de la industria eléctrica con López Mateos. Entonces, cuando vine aquí al Estado de México, me mandaron a Nezahualcóyotl, que Nezahualcóyotl era el París o el Londres de entonces,
un asentamiento humano irregular en derredor de la ciudad. Viene la migración a la ciudad en busca de los imanes, decía don Carlos Hahn. Aquí están los imanes, están los hospitales, está el gobierno, hay fuentes de trabajo, hay fábricas, hay factorías, hay comercio, hay mercados, hay todo, ¿sí? Entonces la gente viene, pero es caro el Distrito Federal, entonces como si fuera un remolino, los avienta. ¿Y a dónde van a dar esas gentes? Pues a la periferia, y la periferia es el Estado de México. Se creó el gran problema del molinito, ¿sí? En Naucalpan. En derredor, Naucalpan, en derredor de la base aérea, del campo militar. Del campo militar, y se volvió una tierra de nadie, de droga hasta la fecha, de unos capos y demás. Y obviamente Nezahualcóyotl empezó por lo mismo. Tú llegabas a Nezahualcóyotl y encontrabas colonias enteras de oaxaqueños, o de jalisquillos, o de veracruzanos, o de poblanos, etcétera, etcétera, ¿sí? Y se daban unos agarrones unos con otros, porque vivían en un anonimato urbano, no se conocían. Los de acá le robaban a los de allá, y los de allá a los de acá, en fin. ¿Cuándo se crea Nezahualcóyotl? Cuando Uruchurtu le pone orden urbano a la Ciudad de México, fue a dar a la Candelaria de los Patos, que estaba en donde hoy es el Congreso. Esas unas colonias horribles de delincuentes. Bueno, tenían un letrero, prohibido la entrada a policías, y el policía que entraba se lo echaban. Entonces, esos eran una bola de rateros que robaban en el centro, robaban en la central de abastos, bueno, ahí en la Merced, ¿sí? Y salían corriendo, pero pues rápido, y se escondían. Entonces, era una ciudad muy cabrona, ¿sí? Entonces Uruchurtu, con buenos pantalones, levantó eso con bulldozer y órale se van. Y los metió a terrenos de San Juan, que él creía que eran del Distrito Federal, pero no, eran del Estado de México, y allá nos fue a llevar a una colonia de delincuentes. Así nació Nezahualcóyotl. Entonces, el haber estado como primero secretario del Ministerio Público, luego como agente del Ministerio Público, me involucré en todo esto y vi las historias crueles de toda esa gente, porque los caciques en sus pueblos no los dejaban, porque les habían quitado las tierras, porque el gobierno no los protegía, etcétera, etcétera. Un día le dije al gobernador Fernando Salvador, oiga, pues hay que hablar con los gobernadores, que resuelvan su pedo en sus estados. ¿Por qué nosotros tenemos que pagar esto? O que nos den una parte de su presupuesto. La corrupción. Todos esos terrenos eran de la desecación del lago de Texcoco. Y así como magos, empezaron a salir dueños y empezaron a fraccionadores que por la corrupción del Estado de México, les autorizaron fraccionamientos a medias, sin pavimentación, sin guarniciones, sin banquetas, con drenaje, sin luz y con agua potable. Punto. Eso es lo que nos obligaba la ley. Y la propia Gaceta, aun cuando la ley decía que deberían estar totalmente urbanizados, un decreto de un gobernador, que me reservo su nombre porque ya se murió, ¿sí?, puso que los exentaba de los servicios públicos. Y así empezaron a vender estos fraccionadores 2 y 3 veces, y al Ministerio Público nos llegaban los problemas diario. Me acuerdo de una anécdota que siempre la platico. Llegó un día un oaxaquito. El oaxaqueño es una gente tan arraigado en su tierra, ¿sí?, que vive aquí, trabaja aquí, pero va a las fiestas, a la guelaguetza, a su pueblo, va con su santo patrón a su pueblo, ¿sí? Bueno, votan allá. En Nezahualcóyotl venían los candidatos a gobernador de Oaxaca a hacer campaña en las colonias de Oaxaca. Y entonces llegó esta persona y me dijo, oiga, lo mandé con el secretario, vengo a levantar un acta, es que me robaron mi casa. Esto es el secretario levantando. ¿Cómo se llama usted? Tlaxiaco, Oaxaca.
fui a mi pueblo en la chingada, ya 15 días, y cuando regresé, me robaron mi casa. Pues sí, señor, ¿por qué le robaron su casa? No, pues mi casa. A ver. ¿Qué le robaron? El refrigerador, la televisión, las camas, los roperos, ¿no? Mi casa. Entonces empezó a desesperar. Y entonces el secretario, como todo burócrata, se empezó a enojar. Le dije, a ver, tráeme la máquina, yo le voy a interrogar. Entonces ya con toda tranquilidad, a ver, ¿a dónde fuiste? Fui a mi pueblo y la chingada, es que son las votaciones y la feria y la chingada, y allá son usos y costumbres, elegimos a nuestro presidente. Dije, oye, ¿por qué si tú vives aquí en Nezahualcóyotl, qué chingado tienes que andar haciendo hasta allá? Pues son las tradiciones que quieren nosotros, nuestra credencial del INE, un cartoncito verde vaciado, es de allá. Oye, entonces, ¿qué aquí somos tus pendejos o qué? No, pues aquí trabajamos, la chingada. Bueno, pues sale. Y otra vez, ¿qué te robaron en tu casa? Mi casa. Entonces le entendí. A ver, vamos a la casa del señor, a ver qué le robaron, porque no me sabe explicar. Hablaba medio mal el Castilla, le llaman ellos. No le llaman el español, le llaman el Castilla. Y ahí vamos a su casa. Piedra sobre piedra le robaron la casa. Porque eran construcciones grises de tabicón, pero puestos con lodo, con algo de cemento. Entonces, y le robaron todo, la casa entera, techos, todo. Pues duró allá 15 días y le robaron la casa. Y eso era frecuente. Y llegabas a tu terreno y ya iba otro, un movimiento de colonos que van. ¿Quién sacó la conciencia? Y se apoderaron de los terrenos con unos juegos de la chingada. Entonces, fui con todos los periodistas a que sacaran el problema tan grave que era esto, ¿sí? Sin luz, prácticamente sin agua, etcétera, etcétera. Y entonces, los periodistas me dijeron que sí, pero no cuándo. Porque los tenían bien maiciados, tanto el gobierno federal como el gobierno del estado. Y entonces encontré a la Triste. Y a la Triste, que tenía sucesos, me dice, yo me la aviento, chingas. Gustavo La Triste, el cineasta. De cineasta y de periodista. ¿Sabes qué? Yo me la aviento, chingas. Vente. Entonces lo llevé en Nezahualcóyotl, lo recorrimos en Nezahualcóyotl. Por cierto, traía una camioneta Cadillac que estaba mal, imagínate los pinches. Y yo más le daba, oye cabrón, te vas a desarmar mi camioneta. Es que quiero que sientas la problemática de todos los días de esta gente, de nosotros mismos, cabrón, funcionarios. Y mira nomás, chingas nos ponemos. Y le gustó el panorama y empezó a sacar reportajes. Y entonces su amigo Buñuel le dijo, oye, ¿por qué no me invitas? Y ahí lo llevaron. Entonces ya le enseñé todo lo que era Nezahualcóyotl. Dijo, puta madre, está puesto para una película. ¿Sí? Puesto para una... Esto es cine verdad. Esto lo tiene que saber el mundo, chingado. Porque esto pasó en París, en Londres, y mientras allá se resolvió, aquí empieza el problema y tienen que resolver los gobernadores ahorita. Y ese mi interés de que se regularizara la tierra. Entonces hablé empezaron a hacer un escándalo estos cabrones, y entonces me llamó el gobernador Fernando Salvador, dijo, ¿qué madre traes? Y dije, pues tengo que resolver el problema. Pero si tú eres Ministerio Público, dije, no. Con todo respeto, señor gobernador, mi nombramiento es de representante social. Soy el representante social, y aquí hay un de delitos, pero sobre todo, mire, delitos en contra de usted, por acción o omisión, delitos de los fraccionamientos, por fraude, por despojo y por muchas cosas, y delitos en contra de los fraccionadores por todo, cabrón, ¿sí? Así que, y del gobierno federal, porque no le entran con presupuestos suficientes para resolver este pinche problema. Así es que yo soy el representante social y asumo mi responsabilidad. Ya para eso mucha gente me empezó a seguir, y se hacían unos pinches mítines de 200,000-300,000 gentes. Y entonces los amenacé que me iba a ir al Zócalo con 300,000 gentes.
Entonces ya me llamó don Carlos Hank, que era de Conasupo. Yo le había trabajado varios accidentes a don Carlos. Y era yo amigo de su sobrina, finalmente con la que me casé, mi señora esposa. Y entonces me mandó llamar, me dijo, no seas bárbaro, no, te vas a meter un broncón de la chica. Ya es que esos ojetes aquí, que pagan la prensa y la prensa se calla y la chica, y son chingadas, dice, sí, cierto, pero es el sistema. Pero te mandó llamar el señor presidente. Y compórtate y llévatela despacito y la chingada, plantearle el problema, pero con mucha tranquilidad. Díaz Ordaz es una gente que escucha, es una gente muy preparada, muy capaz, pero es una gente que también se sale de sus casillas rápidas. Es que, como tú hablas, no, tómate una de pasiflorina para que llegues tranquilo. Era usted muy joven, ¿no, doctor? Sí, te estoy hablando de 1964, 68, 67, esto que te platico fue en el 67. Y entonces me acuerdo que antes de entrar le llevaron una anforita a don Carlos de coñac y dice, échate un pedo. Yo no tomo, échate un pedo. ¡Pum! Madrazo con una copa y media. ¡Ay, cabrón! Hasta me quedé medio pedo. Y dije, pues vamos, que para que me calmara. Y ahí, vamos para adentro. Ya mi señor de Ordaz, muy atento, muy decente, muy correcto, muy culto, encabronadamente culto, en unas mesas así de grandes. Y se sentó él, y yo me senté pues, por allá discretamente. El secretario de Desarrollo Urbano, no me acuerdo cómo se llamaban entonces, varios secretarios, ¿sí? Pues yo me fui a sentar ahí, en esa silla, y me sentó aquí enfrente, ¿sí? Y junto a don Carlos Hank, ¿sí? Que era, te digo, el director de Conasupo, y él quería ser presidente, quería ser secretario del abasto, una suma de agricultura, de Conasupo y de recursos hidráulicos para producir todo el grano y toda la comida que necesitaba México y no depender del extranjero. Y pues de ahí a la presidencia. Y entonces, pero era del Estado de México, entonces yo creo que Díaz Ordaz lo jaló por eso. Y entonces ya le platiqué, y es que está así, y como soy, pues le empecé a subir el volumen. Dijo, espérate, cabrón. Tranquilízate. Otro coñac. Tranquilízate, don Carlos. ¿Qué quedamos? Pero yo ya emocionado le dije, señor presidente, lo que pasa es que usted está aquí en la presidencia y no salen. Yo le invito a Nezahualcóyotl a que conozca a usted, no solamente San Pedro Chalco, todo es un asentamiento humano rural de la chica y nadie hace nada. Entonces, esto tiene que tener, el pueblo tiene que tener ofertas de tierra regular, ¿sí? Tiene que crearse un banco de terrenos para que se oferte a los pobres tierra regular. Mandamos a los pobres a que compren con los fraccionadores, pues se los chingan, los defraudan y además no les alcanza el dinero. A ver, mañana te vienes, Campo Marte, un helicóptero y la chica. Entonces fuimos a dar una vuelta, él, yo y los pilotos, punto. Me dice, camínale por acá, camínale por acá, camínale por acá. Y entonces se le salieron las lágrimas, y a mí también. Pues esto lo dijo, no es justificación, yo no lo conocía. A mí me sacan del Campo Marte, rumbo a las lomas, a lo bonito, a esto, nunca lo había visto. Tienes razón, son chingaderas. Y vamos a ver que se resuelva.